O sea, Dale. los dos laterales hablan de la cortina forestal. La parte central habla un poquito de la desidia, de la destrucción de lo que es una cortina forestal. O sea, ahí tenemos la contracara de lo que es la construcción, el generar un verde, que es lo que nos está pidiendo la ciudad, el municipio y obviamente la ordenanza a la cual tratamos de responder a pie juntilla. Y por otro lado, la sorpresa que a veces nos generan también algunas decisiones que, bueno, hablan de retiro, ¿no? Se retiraron árboles, dice, ¿no? Si eso es un concepto de retiro, yo veo más bien una tala directa, pero bueno. De hace 2 semanas. Si vamos al caso de las cortinas nuestras... Vamos a recuperar el audio capaz en un ratito. Sí, sí, Ya ahí recuperamos. te ayudamos. Mientras seguimos viendo imágenes de esto que nos explica nuestro entrevistado, Marcos del Fabro, de la Asociación Civil Productores Unidos, Cortinas Forestales, que había sido un tema en el Consejo Municipal y ahora se encontraron con una nueva situación. Ahí ya vamos a retomar el audio y seguimos hablando con nuestro entrevistado de este mediodía, Pedro. Así es, hablábamos ahí de la tala que fue hace 2 semanas, se ve en el centro y después en los laterales la cortina forestal que ya tiene 3 años de experiencia. Exacto. ¿En qué lugar de la ciudad? Estamos hablando en la Ruta 70, pasando el desvío, digamos, la circunvalación de la Ruta 34 sobre la Ruta 70, enfrente del campo de los Hermanos Maristas, al lado del crematorio, otra cuestión paradigmática, ¿no? Tenemos un crematorio al lado que no tiene su barrera forestal y nosotros al lado tenemos que dejar 200 metros de retiro en áreas de aplicación y construir nuestra barrera forestal. Esta barrera forestal es modelo, la hicimos experimental con ACPUR y la característica es que tiene el sistema 3 bolillos, tiene álamos, boliana y tiene cinacina detrás. La idea aquí, Pedro, vale, no es conceptualmente hablar de una barrera como límite. Nosotros desde los productores tenemos la idea de que la barrera es un espacio de integración campo-ciudad. Si lo pensamos como un límite, hablamos de que hay que preservar a la ciudad de algo feo, pecaminoso, que no es otra cosa que el campo que le da vida, ¿no? Y si hablamos de la gente de ciudad que quiere acercarse al campo, qué mejor que a través de estos espacios verdes. Así que el concepto en la construcción de esta barrera fue sobre todo 320 metros lineales para poder evidenciar económicamente y fácticamente lo que representa hacer una barrera de este tipo. Bueno, ¿cuántos ejemplares de árboles plantaron y en cuánto tiempo lo hicieron? ¿En una semana, en 2, en 3, en un mes? En este caso hablamos de 242 árboles con una tasa de reposición del 20% anual. Fue hecho obviamente la implantación en invierno del 22 hasta el año pasado cumplimos el trienio y estamos hablando de una inversión que llevó desde el punto de vista del análisis lineal unos $90 lineales, $115 por ejemplar, porque recordemos que al tener un sistema de 3 bolillos van doble banda, entonces van intercalados. Sí. Y este sistema permite incluir también no solamente la implantación, sino la alta tasa de reposición, porque tenemos una invasión de cotorras, las cintas rojas que mencionabas antes. Es la alternativa que nos ofrece porque la ordenanza nos impide aplicar cualquier tipo de control de cualquier naturaleza líquida, entonces no podemos hacer ningún tipo de tratamiento contra hormigas, por ejemplo, contra, obviamente, las cotorras, palomas, y esto nos lleva a buscar lo artesanal, ¿no? O los CDs que den vuelta y que larguen luces, o las cintas rojas, y así todo tenemos altísimas tasas de reposición, ¿no? Y esto hay que agregarle también, Pedro, el alto costo que tiene el mantenimiento. No solo el desmalezado, la poda, sino especialmente el riego. Nuestras aguas tienen mucha salitre. Nosotros tenemos la fortuna, este campo lo tenemos a 200 metros de un pozo y van mis empleados con el camión de riego, los 20 litros de aguas todos los días, imagínate en invierno, y sumen muchísimas horas de trabajo. Y por eso esto fue monetizado y llevado a la praxis del alto grado de dificultad que tiene. Aquí el campo tiene toda la intención de cumplir con todos los elementos que se nos pide desde el punto de vista de la ordenanza, pero hay un elemento logístico que requiere del acompañamiento, no solo del Estado, sino de la propia comunidad a través del cuidado, por ejemplo, de esto, ¿no? Y hablando de la ordenanza, solo agregar esto, que lo habían comentado en su momento, cuando se encontraron con la tala de eucaliptus en inmediaciones de una obra del estadio. Ahora la ciudad está con muchas obras y se encontraron con esta situación, una ordenanza que la tienen que aplicar, pero una tala de eucaliptus. Permitime corregirte, porque aparentemente no es una tala, es un retiro. Así se nos dijo, que es un retiro que genera... Eso les explicaron. Por lo menos lo que apareció en los medios. Es un retiro de no más de 10 ejemplares que genera un impacto emocional y visual. Esos son los términos, ¿no?, con los que se utiliza. Mientras que si uno va a la letra firme de una ordenanza, el nivel de exigencia
y el nivel de ojo punitivo que se tiene hacia el sector evita estos términos románticos con los que se dice lisa y llanamente que se talaron 10 árboles. El tema es el siguiente. Aquí nosotros, y si me permitís la comparación con Odesur, nos parece que este emprendimiento es de absoluta avanzada para nuestra ciudad. Ver estas estructuras y esta forma de enfocar a la ciudad próspera, deportiva e integrada desde los múltiples puntos de vista es por demás de plausible. Pero si nos vamos al caso comparativo de lo que sale a ser una barrera forestal y de lo que sale parte de estos Juegos Odesur, si uno proyecta los 35 kilómetros de árboles que se le pide al sector agropecuario que plante alrededor de todo el periurbano, monetizado, estamos hablando que es el costo de las 2/3 partes de lo que vale hacer el velódromo cubierto y el microestadio. Estamos hablando de arriba de 4.270 millones de pesos sale a hacer y mantener una barrera forestal con las condiciones que se pide en un lapso de 3 años. Estamos hablando de 2/3 partes para que uno proyecte de lo que sale a ser el velódromo cubierto y el microestadio. Y esto se le pone en las espaldas de 42 productores. ¿En cuánto tiempo está madura una cortina forestal? Una cortina forestal, para que te dé una idea, los árboles que talaron estos días tenían más de 50 años. Se nos piden incluso árboles de nuestra ecorregión, cuando, por ejemplo, no hay plantas piramidales que sean de nuestra región. Hablan de que van a reponer estos árboles, por ejemplo, con palos borrachos y demás. Nosotros no podemos poner palos borrachos porque se nos pide la ordenanza que sean plantas piramidales, así que tuvimos que pedir autorización especial para que la municipalidad nos permita poner álamos en altura. Esto estamos hablando de 10 años para tener algo medianamente. La cinecina tiene un crecimiento más rápido, es de más fácil, entre comillas, mantenimiento, con las dificultades que presenta, porque tiene espinas también, entonces pues hay que hacer la limpieza y demás, ¿no? Pero bueno, y una poda más asidua. Pero con las altas tasas de reposición, pues imagínate que en no menos de 10 años podemos estar estableciendo una cortina frondosa, ¿no? Y vamos a una pregunta que podría ser inicial. ¿Por qué tienen que hacer las cortinas forestales? ¿Por qué tienen que plantar semejante cantidad de plantas? Mira, acá hay un principio lógico, ¿no? La ciudad del campo es un único espacio comarcal y por lo tanto los beneficios que tiene una cortina forestal no pueden estar dados por una mera percepción de que el campo hace algo malo contra la ciudad, por lo tanto tiene que plantar estos 35 kilómetros dentro de nuestras propiedades, teniendo en cuenta que incluso las trazas urbanas todavía no están definidas en muchos aspectos, por lo tanto las calles se ensanchan. Una cortina que hoy estoy plantando, a lo mejor dentro de 2 o 3 años la tengo que voltear, o el municipio lo demostró ayer, ¿no? En esta semana. Tuvo que voltear porque no estaba dentro de la traza planteada, o los tendidos eléctricos. Y esto está llevado como la idea de que el campo hace algo mal a la ciudad. Entonces hay que taparlo, cubrirlo, proteger a la ciudad como si fuese algo que no es un manto verde, que en realidad lo que hace justamente es absorber las dificultades que a veces uno tiene del dióxido de carbono, el recambio tradicional. El manto verde de una ciudad no es responsabilidad de 42 personas o 42 familias. El manto verde le corresponde a más de 110.000 personas y sus políticos que tienen que tener en cuenta que tienen que colaborar. Nosotros no pedimos que lo hagan otros necesariamente. Lo que nosotros necesitamos es colaboración, desde la lógica, desde el tiempo, y no se nos puede pedir a nosotros hacer una implantación de 35 kilómetros de planta cuando los proyectos tal vez municipales son una tasa de implantación de no más de 1.000 plantas por año, con 100 empleados que lo hacen especialmente abocados a esto. Entonces lo que queremos es, ante todo, creo, Pedro, cae de maduro, ¿no? Es sentido común. Nosotros somos los pioneros en plantar árboles, en tener el verde en nuestras estructuras. Pero necesitamos del acompañamiento, primero desde la lógica y luego desde la praxis, darnos herramientas técnicas, ayudarnos, interactuar con la ley del árbol, ayudarnos en la adquisición de plantas, hacer el seguimiento, tener lógica temporal en la implantación. No se nos puede imponer un límite de tiempo como fue octubre, noviembre para implantar en pleno verano. O sea, hay un desconocimiento desde un escritorio de lo que se hace en el campo que es absoluto y eso es lamentable. ¿En qué otros municipios o comunas se está exigiendo esto a los productores agropecuarios? Mira, como exigencia, recordemos que la provincia de Santa Fe tiene muchas particularidades. Lamentablemente la legislación provincial hace que cada uno pueda disponer y hacer lo que le parezca, ¿no? Y muchas veces, dependiendo dónde te toque en gracia tener tu tierra, tenés que agachar más la cabeza o un poquito menos, pero siempre el campo agacha la cabeza. Lo propio es que nuestra ciudad exige al campo tener árboles. Lo que nosotros necesitamos es que la ciudad también tenga en cuenta que esa exigencia debe ser compartida.
Bueno, tiene que ver, digamos, con la ordenanza que regula la aplicación de los fitosanitarios. Es un disparador sin duda, sobre el cual se ciñen todos. Nuevamente, estas cuestiones muy vistas desde un contexto de que al campo hay que alejarlo, ¿no? Porque a veces no sé si hay también intenciones inmobiliarias. Creo que sí, hay muchas intenciones inmobiliarias, incluso a veces de los que tienen el poder de la firma. Y esto hace que muchas veces se vea el campo como algo que hay que correr, quitar y hasta a veces diría invadir. Y esto es lo lamentable. Creo que la idea comarcal es integrar, es sumar, es generar algo, espacios comunes. Hoy todos vemos en verano cuando salen los chicos y las familias en bicicleta a dar vueltas. Vemos los mosquitos, que yo le digo que parecen mosquitos, los chicos en bicicletas que van por las rutas. ¿Por qué ponerlos en las rutas? Directamente que vayan a los campos rurales. ¿Por qué no recuperar esos campos, sacarles la basura? Generar algo que sea el concepto de comarca como algo integrado y no simplemente como aquello que nosotros decíamos siempre, ¿no? Se ve, muchas veces Rafaela es muy limpia, pero ve al campo como su patio del fondo, ¿no? Como su tapera del fondo, y no como el jardín de enfrente, que es lo que realmente es. Sí, bueno, yo salgo en bicicleta en algunos caminos rurales y lo que sí falta es como higienizar las cunetas. También, claro. Porque es como que los pastos crecen mucho ahí, tapan la cuneta, pero además a veces ganan y angostan el lugar de tránsito de los caminos. Totalmente, y más aún si después se le tira basura, se le tira a veces incluso que alguno no cree, la poda de los árboles. Además uno dice, bueno, de verde va al verde, entonces van las camionetas de algunos vecinos y tiran la poda o el corte de césped, cuando en realidad lo que hace es obstruir justamente el escurrimiento de aguas, claro. O tiran vidrios y genera el reflejo, generan después incendios. O sea, hay muchos elementos que deben ser tenidos en cuenta. Se está trabajando bien, la municipalidad está teniendo trabajos en el proceso de recolección. La ciudad es modelo en cuanto a la basura. Necesitamos el acompañamiento de la comunidad y que todos los actores también de la política sigan teniendo insistencia. Es importante, y déjame redondear esto, que cuando uno habla de la política corre con el riesgo también de ser muy injusto. Claro. Hay elementos de la política que están tratando de hacer el esfuerzo de integración, particularmente esta ordenanza de árboles que realmente lamentablemente fue vetada de momento. Aquí lo importante es tener en cuenta que esta ordenanza, bueno, propuesta por Lisandro Márcico, pero en la mano de todos los concejales que de manera unánime aprobaron esta ordenanza, que no hacía otra cosa que decir, hay que hacer la barrera, los productores la van a encarar junto con el municipio, junto con los actores, pero esto necesita de lógica. Esa ordenanza es la que nos hizo dar por lo menos un viso de, bueno, aquí hay algo que puede estar cambiando en la política, pero lamentablemente al día siguiente y dando la vuelta del diario te das cuenta que a veces no es así. Bueno, gracias por esta visita, Marcos del Fabro, secretario de la Asociación Civil de Productores Unidos Rafaela, para hablar de cortinas forestales, pero también un poco de otros temas. Exacto, así que, exacto. Y bueno, y esperamos ansiosamente los entre 500 y 600 árboles que repongan para esto, ¿no? Vamos a estar muy atentos a esa forma de implantación, nos interesaría ver los números, la facilidad, y bueno, tomar la experiencia de estos 600 árboles a implantar para que tal vez nos enseñen cómo tener que hacer para hacerlo con 35 kilómetros. Muy bien, me parece que llega esa mirada crítica, pero que ojalá sirva para mejorar a nuestros funcionarios y su tarea que desarrollan en los puestos de poder de la ciudad. Gracias.